Dicen que Veracruz tiene algo en el aire. Una energía que conserva lo viejo, lo prohibido, lo sagrado. Aquí, cada cerro guarda un secreto. Cada río arrastra una historia. Y cada sombra podría esconder un rostro que no es humano. Hay quienes han visto figuras moverse entre los cañaverales. Otros escucharon voces en la oscuridad. Y algunos no volvieron a ser los mismos después de mirar. Esta noche escucharás 3 encuentros reales con seres de leyenda. Historias que confirman que en Veracruz las leyendas no mueren, sino que aún nos están esperando. Bienvenidos a Historias de Terror Real. Yo nunca había creído en nada de eso. Ni en brujos, ni en limpias, ni en energías. Siempre pensé que la gente que viajaba a Catemaco lo hacía por curiosidad, por el morbo de ver a los famosos curanderos que salían en la televisión. Pero a mí no me llevó la curiosidad, sino el miedo. Todo empezó unas semanas antes, cuando empecé a sentir que algo me seguía. No sé cómo explicarlo bien, era una sensación constante, como si alguien caminara detrás de mí en la calle, o se quedara parado fuera de mi cuarto cuando me iba a dormir. Llegué a pensar que era paranoia, estrés o cansancio. Pero la sensación se volvió tan intensa que hasta mi mamá me dijo que me veía raro, pálido, sin ganas de nada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché 3 golpes secos en la pared, justo detrás de mi cabeza. Pensé que era mi hermano, pero su cuarto estaba vacío. Luego, en la madrugada, escuché una respiración cerca de mi oído, como si alguien estuviera acostado junto a mí. Salté de la cama y encendí la luz. No había nadie. Desde ese momento ya no pude dormir igual. Un amigo del trabajo, que es de Veracruz, me dijo: tú necesitas una limpia en Catemaco. Allá sí saben de esas cosas. Me reí, pero él insistió. Me contó que su tía había ido una vez porque la sombra de un muerto la estaba siguiendo, y que después de una sesión con un brujo del lago, todo se calmó. Yo no creía, pero la desesperación me ganó. Así que tomé el camión un viernes en la noche y llegué a Catemaco al amanecer. El pueblo tenía una calma rara. Desde que bajé del camión sentí el aire diferente, húmedo, espeso, con olor a copal y tierra mojada. En cada esquina había letreros que decían: limpias espirituales, rituales de amor, brujería blanca y negra. Yo no sabía a quién acudir. Un señor me vio dudando frente a uno de esos anuncios y se me acercó. ¿Vienes buscando ayuda?, me preguntó. Asentí. Ve con don Ramón, allá, por el camino al lago. Él no cobra mucho y no trabaja con cosas malas. Llegué a su casa, una construcción vieja con paredes color ocre y olor a humo. Don Ramón era un hombre mayor, moreno, de mirada profunda y voz grave. Me miró apenas entré y me dijo sin que yo hablara nada: traes algo pegado, muchacho. No es tuyo. Sentí un escalofrío. Le conté lo que me pasaba, y él solo asintió. Vamos a hacerte una limpia, me dijo. Pero pase lo que pase, no hables. Me pidió que me quitara la camisa y me sentara en un banco de madera. Encendió 3 velas, una blanca, una negra y una roja. Luego prendió copal y empezó a pasarme unas ramas con hojas de ruda, mientras murmuraba cosas que no entendía. Al principio fue solo incomodidad, pero poco a poco sentí que el aire en el cuarto se volvía denso. Me empezó a costar respirar, como si todo el espacio se llenara de vapor caliente. Él seguía murmurando, pero ya no eran palabras normales, eran sonidos guturales, como si hablara en otro idioma. En un momento, levantó la voz y gritó algo que no entendí, y justo entonces sentí un jalón en la espalda, tan fuerte que casi me caigo del banco. El viejo se acercó, puso una mano en mi frente y otra en mi pecho. Dijo algo muy rápido, y de pronto el fuego de las velas se movió como si alguien hubiera soplado con fuerza.
El humo formó una figura negra, como una sombra humana que salió de atrás de mí y se disolvió en el aire. Yo quería preguntar qué era eso, pero me acordé que me había dicho que no hablara. Me quedé quieto, temblando. Don Ramón se acercó a una mesa, sacó un collar con cuentas negras y blancas, me lo puso en el cuello y dijo: ya no te va a seguir, pero cuídalo. Si lo pierdes, regresa. No pude decir nada más. Le pagué, le di las gracias y salí de ahí con la cabeza llena de preguntas. Esa noche dormí en un pequeño hotel frente al lago. No tuve miedo, solo un cansancio profundo. Pero al dormir, tuve un sueño tan real que aún hoy me cuesta describirlo sin sentir escalofríos. Soñé que estaba en el mismo cuarto donde me hicieron la limpia. Había humo, pero no del copal, sino un humo oscuro, pesado. Sentía que no podía moverme. Y de pronto, vi algo salir de mi cuerpo, una sombra con forma humana, sin rostro, que se arrastraba hacia la puerta. Antes de irse, volteó, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Desperté empapado en sudor. El collar que don Ramón me había dado estaba caliente, como si lo hubiera tenido al sol. Regresé a mi casa al día siguiente. Mi familia notó que me veía distinto, más tranquilo, más yo. Ya no escuché pasos, ni respiraciones, ni golpes. Todo volvió a la normalidad hasta que, semanas después, abrí una caja donde guardaba mis cosas del viaje y el collar estaba partido en dos, como si alguien lo hubiera cortado con fuerza. Desde entonces no he vuelto a Catemaco, aunque a veces, en sueños, todavía veo esa sombra alejándose. Nunca me hizo daño, pero siempre siento que está cerca, mirándome desde algún rincón que no puedo ver. Y lo que más me aterra es que a veces, justo antes de dormirme, escucho esa misma voz grave de don Ramón susurrar a mi oído: yo he trabajado de taxista en Jalapa desde hace más de 15 años. He visto de todo en la calle: accidentes, gente borracha, asaltos, cosas raras a medianoche. Pero lo que me pasó aquella noche de septiembre del 2018 me sigue quitando el sueño, y no porque haya sido algo violento, sino porque no supe si estaba vivo, soñando o perdiendo la razón. Eran casi las 2 de la madrugada. Había terminado un viaje a la colonia Rafael Lucio y me disponía a regresar hacia el centro para entregar la unidad. La lluvia fina de esas noches de sierra apenas dejaba ver las luces del bulevar y el parabrisas no dejaba de empañarse. Tomé por la carretera vieja hacia Coatepec, como suelo hacer cuando quiero evitar el tráfico de madrugada. A la altura de una curva cerrada, justo antes de donde el camino se abre hacia los terrenos del antiguo ingenio, vi a una mujer parada junto al acotamiento. Tenía un paraguas negro y un vestido claro que le llegaba a las rodillas. No parecía ebria ni asustada, pero si fuera de lugar a esa hora. Pensé que quizás su coche se había descompuesto o que venía de alguna fiesta. Bajé la velocidad y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella se inclinó un poco para verme por la ventanilla. Tenía el rostro muy blanco, casi pálido, y el cabello rubio, raro en esta zona, que estaba pegado a la cara por la humedad. Su voz era suave, pero un poco ronca, como si le costara hablar. Me dijo que si podría llevarla al centro y que vivía por el Paseo de los Lagos. Le abrí la puerta trasera y subió. No llevaba bolso ni nada en las manos. Solo el paraguas, que cerró y dejó a su lado. Al encender de nuevo el carro, el olor me golpeó. Era una mezcla entre tierra mojada y animal húmedo. Pensé que quizá era el tapete del coche, que ya necesitaba una lavada. Durante el trayecto, ella casi no habló. Solo iba mirando por la ventana. De vez en cuando me preguntaba si conocía la zona, si no me daba miedo manejar tan tarde. Le contesté que ya estaba acostumbrado, que mientras uno respete la noche lo respeta a uno. Ella se rió,
pero su risa no fue normal. Era como un gruñido suave. A los pocos minutos, empecé a sentir que el aire dentro del taxi estaba más pesado. El olor se hizo más fuerte, como si algo se estuviera pudriendo. Revisé por el espejo retrovisor y vi que ella seguía mirando hacia afuera, pero algo no cuadraba. El reflejo de sus ojos brillaba con la luz del tablero, igual que cuando le da la luz a un perro o a un gato en la noche. Me dio un escalofrío. Me dije que era el cansancio. Aceleré un poco. Pasamos por una parte del camino donde no hay farolas, solo árboles que se arquean sobre la carretera. Fue ahí donde escuché un sonido extraño, un resoplido, como si ella respirara muy fuerte. Miré por el retrovisor otra vez y juro por lo que más quiero que ya no estaba sentada como antes. Su cuerpo estaba encorvado, las manos apoyadas en el asiento y su cabeza inclinada hacia adelante, como olfateando el respaldo. Frené de golpe. Volteé completamente y ella me miró. Tenía la cara cubierta de pelo, pero no era una máscara. Era su piel. Los ojos seguían brillando con un color amarillo intenso y sus dientes parecían más largos. No grité. No sé por qué. Solo me quedé paralizado. Entonces me dijo algo, con esa misma voz rasposa. No debiste detenerte, chofer. Y en ese instante sentí que el carro temblaba, como si algo se moviera dentro. No sé cómo tuve fuerzas, pero abrí mi puerta y salí. La lluvia era más fuerte. Corrí unos metros hacia la carretera, mirando hacia el taxi. Dentro ya no había nadie. Solo el paraguas negro en el asiento. Cuando intenté volver, las luces del carro se encendieron solas. El motor rugió, aunque yo tenía la llave en la mano. Y vi, por un segundo, una silueta enorme en el asiento trasero. No era humana. El cuerpo era alargado, delgado, cubierto de algo oscuro. Solo alcancé a ver cómo se abría la puerta del otro lado y la cosa se perdía hacia los árboles. Me quedé ahí, empapado, temblando. Cuando por fin pude moverme, el coche estaba apagado otra vez. Adentro, el olor era insoportable. En el asiento trasero había pelo mojado, pegado al vinil. Encendí el motor. Llegué como pude al centro y entregué la unidad sin decir nada. A la mañana siguiente, el jefe me preguntó si había llevado un animal, porque el asiento parecía arañado. Le dije que no, que quizá un perro callejero se metió mientras yo me bajaba. Pero esa noche no dormí. Pasaron días y no quise volver a esa ruta. Pero un compañero, de los que hacen base en la central, me contó que hace años se decía que por esa zona se aparecía una mujer que pedía aventón a los choferes. Que muchos la describían igual, rubia, pálida, siempre empapada. Y que los que se burlaban de la historia soñaban con una bestia que se sentaba en el asiento trasero del carro. Yo no me burlé. Nunca lo haría. Todavía guardo el mechón de cabello que encontré pegado en el asiento aquella noche. No sé por qué no lo tiré. Quizá para recordarme que hay cosas que uno no debe intentar entender. A veces, cuando llueve y paso por esa zona, porque inevitablemente tengo que volver, pongo seguro a las puertas y miro por el retrovisor. No sé si es mi mente o si realmente la he vuelto a ver, pero juraría que entre los árboles hay una silueta, una mujer con paraguas negro que sonríe cuando paso despacio. Y entonces acelero, sin mirar atrás. Mi nombre es Julián Hernández, tengo 48 años y nací en el puerto de Veracruz. Toda mi vida he trabajado en la zona del malecón, primero vendiendo recuerdos para los turistas y, desde hace unos años, como guardia nocturno en un restaurante frente al mar. No soy supersticioso, pero tampoco tonto. Aquí todos hemos oído hablar de la mulata de Córdoba, esa mujer misteriosa que, dicen, hizo un pacto con fuerzas oscuras para escapar de la cárcel volando entre llamas.
Lo que pocos saben es que su historia no terminó allá, sino que aquí, en el puerto de Veracruz, todavía se habla de una mujer parecida. Una figura que aparece de noche, junto al malecón, cuando el viento del Golfo sopla más fuerte y el aire huele a sal vieja. Yo no creía en esas cosas, hasta la noche en que ella me habló. Era un viernes de septiembre de 2020. Acabábamos de cerrar el restaurante. Los turistas ya se habían ido y el muelle estaba casi vacío. Me tocaba quedarme hasta las 4 de la mañana, vigilando que nadie se metiera a robar o a dormir entre las sillas. La pandemia había dejado todo más callado de lo normal. El puerto, sin su ruido habitual, se sentía extraño, como detenido en el tiempo. Me senté en una de las bancas del malecón, frente al faro Venustiano Carranza. Desde ahí se veía el Mar Negro, moviéndose apenas bajo la luz de las farolas. El viento traía olor a humedad y a diésel de los barcos. Recuerdo que estaba fumando, con la mente en otro lado, cuando escuché pasos suaves detrás de mí. No eran pasos de hombre, eran más ligeros, rítmicos, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto mojado. Giré la cabeza y la vi. Era una mujer alta, de piel morena y cabello muy largo, que brillaba como si estuviera húmedo. Llevaba un vestido blanco que parecía moverse con el viento aunque no soplara tan fuerte. No parecía prostituta ni turista, más bien una mujer de otro tiempo. Lo raro fue que no hacía ruido al acercarse. Su voz fue lo primero que me heló la sangre. «Buenas noches, ¿estás solo?» Me levanté un poco, sorprendido. Asentí sin saber qué decir. «¿Necesita algo, señora?», pregunté, tratando de mantener la compostura. Ella sonrió. Tenía los labios muy rojos y los ojos negros, tan negros que reflejaban el mar. «No, nada. Solo pensé en acompañarte. La noche es larga». Su forma de hablar era rara. Antigua, como si estuviera repitiendo frases de otra época. Pero su tono era cálido, casi hipnótico. Se sentó a mi lado sin pedirme permiso. Lo que más me desconcertó fue que, al hacerlo, el aire cambió de temperatura. Sentí frío, pero no un frío normal del viento del Golfo, sino algo que salía de ella, como si no tuviera calor propio. La miré de reojo. Su piel parecía brillar con un tono dorado, casi como el reflejo del fuego en el agua. Me preguntó mi nombre y le respondí. Luego me dijo el suyo. «Llámame Luna». No pregunté más. Nos quedamos un rato viendo las olas. Ella comenzó a contarme cosas del puerto. Habló de cuando los barcos eran de vela, de los esclavos que llegaban desde África, de los piratas que asaltaban las costas. Lo hizo con tanta naturalidad que pensé que era guía turística o profesora. Pero después dijo algo que me hizo estremecer. «Yo estuve aquí cuando trajeron a los primeros negros, cuando la ciudad olía a pólvora y a miedo». Sonreí nervioso, creyendo que bromeaba, pero su expresión era seria. Su mirada se perdió en el horizonte. Me sentí incómodo, como si estuviera sentado junto a alguien que sabía demasiado. «¿Y usted vive por aquí?», pregunté, solo para romper el silencio. «No tengo casa. Solo camino. A veces la gente me ve, a veces no», dijo ella. La brisa trajo olor a sal fuerte, casi metálico. Me levanté un poco, mirando el reloj. Eran las 3 de la mañana. «Bueno, tengo que seguir trabajando», dije, intentando despedirme. Ella me miró con una mezcla de tristeza y burla. «Te acompaño», susurró. Caminamos juntos unos pasos hacia el final del malecón. No escuchaba el sonido de sus pies sobre el suelo. En un momento, me giré para preguntarle algo, y ya no estaba. No había ruido de pasos alejándose, ni sombra, ni rastro. Solo el banco vacío detrás de mí y el mar golpeando las rocas. Pensé que se había escondido, que quizás era una broma. Caminé de vuelta, buscando con la linterna del celular entre las bancas, los escalones, los pilares del muelle.
Nada. Lo único que encontré fue una flor blanca, fresca, apoyada donde ella se había sentado. La guardé sin saber por qué. Al amanecer, le conté lo sucedido a un compañero. Se rió y me dijo: «Te encontró la mulata». Me explicó que desde hacía años había reportes parecidos, hombres que caminaban solos por el malecón y se topaban con una mujer hermosa, morena, de ojos negros. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana. Algunos decían que desaparecía frente a ellos, otros, que los seguía hasta sus casas y les susurraba el nombre cuando apagaban la luz. Desde esa noche, algo cambió. Comencé a soñar con el mar. En el sueño, la veía a ella caminando sobre el agua, con su vestido blanco arrastrando espuma. Me hablaba sin mover los labios. Decía cosas que no entendía, palabras antiguas, en otro idioma. Y al despertar, sentía la cama húmeda, como si el mar hubiera pasado por ahí. Intenté no darle importancia. Pensé que era el estrés del trabajo o la sugestión. Pero una madrugada, mientras revisaba las cámaras del restaurante, vi algo que me paralizó. En una de las tomas del malecón, la cámara enfocaba justo el banco donde la había visto. En la pantalla apareció una figura femenina, blanca, borrosa, caminando lentamente. La imagen se distorsionó unos segundos y se fue a negro. El guardia de la mañana, al revisar el video, me dijo que no había nada. Pero yo sé lo que vi. Pasaron semanas. La flor que había guardado en mi casillero no se marchitó. Eso fue lo que más me asustó. La toqué y seguía fresca, como recién cortada. La tiré al mar esa misma noche, esperando cerrar el ciclo. Creí que con eso bastaría. Pero un mes después, un turista canadiense desapareció cerca de esa zona. Los pescadores dijeron que lo vieron hablando solo, como si caminara junto a alguien invisible. Su maleta apareció intacta en la playa. Desde entonces, las patrullas hacen rondines más seguidos. Yo sigo trabajando ahí, aunque ya no me siento el mismo. Hay noches en que el viento sopla de cierta manera y el aire huele a flores dulces, a gardenias, y sé que está cerca. A veces escucho pasos detrás de mí y una voz suave que me dice al oído: ¿te acompaño? Nunca volteo. Aprendí que, si lo hago, algo dentro de mí podría no regresar. Hace poco vino un periodista local a investigar los supuestos encuentros con la mujer del malecón. Le conté lo mío, aunque no quiso grabarlo. Dijo que sonaba demasiado parecido a la leyenda de la mulata de Córdoba, que tal vez era su eco moderno. Pero los que vivimos aquí sabemos que no es una leyenda. Hay algo en este puerto que no muere, que se alimenta de las historias y las repite con otro rostro, otra voz, otro nombre. Una noche, mientras cerraba el local, encontré de nuevo una flor blanca en la puerta. Nadie la vio dejarla. Desde entonces, cada que camino por el malecón y siento que el aire se vuelve más frío, me repito lo mismo. No hables, no respondas, no la mires. Porque la mulata no envejece. No se olvida. Solo cambia de forma. Y sigue buscando a quien acompañar por última vez. Me llamo Roberto, tengo 53 años y llevo toda mi vida viviendo en la calle Moctezuma, aquí en Jalapa. No soy de los que andan creyendo en fantasmas ni en brujas, aunque aquí, entre neblina y cerros, casi todos tenemos una historia que preferimos no contar. Pero lo que pasa en el número 68, eso no tiene explicación, y yo lo viví con mis propios ojos. Esa casa está justo en la parte donde la calle empieza a empinarse. Es una construcción vieja, de esos estilos coloniales con balcones de hierro y paredes húmedas, siempre con moho verdoso. Dicen que antes ahí vivía una familia acomodada, pero la abandonaron hace más de 30 años. Nadie ha podido mantenerla. Siempre que alguien la renta o intenta remodelarla,
algo pasa, se enferman, se van o simplemente desaparecen sin dejar aviso. Yo paso por ahí todos los días al regresar del trabajo. Trabajo como vigilante nocturno en una gasolinera, así que mis horarios son raros. Llego casi siempre a las 3 o 4 de la madrugada, cuando la calle está vacía y la neblina cubre todo. Esa neblina espesa, blanca, que parece tragarse los postes de luz. La primera vez que la vi fue una noche de noviembre. Venía cansado, medio dormido, con las manos en los bolsillos. Escuché un sonido, como si algo arrastrara sobre el piso, un ras, 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 suave, rítmico. Pensé que era un gato o alguna bolsa. Pero cuando levanté la vista, la vi en la ventana del segundo piso del número 68. Era una niña, o al menos eso parecía. Tenía un vestido blanco, sucio, como amarillento, y en las manos llevaba una muñeca vieja, de esas de trapo con la cara pintada. La movía de un lado a otro, despacio, como si la meciera. No se le veía la cara, el cabello le caía hasta el pecho. Lo más raro es que la neblina la rodeaba como si la siguiera. Y mientras la observaba, la muñeca se le cayó al piso, pero no hizo ruido. Me quedé paralizado. No podía moverme. Ella giró la cabeza, muy despacio, hacia mí. En ese momento sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. No sé cómo, pero supe que me estaba mirando. No tenía rostro, solo una especie de sombra donde deberían estar los ojos y la boca. Crucé la calle casi corriendo, sin voltear. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente le conté a don Ernesto, el vecino de enfrente, que lleva más de 60 años aquí. Solo me dijo, ah, ya la viste, la niña del ventanal. No todos la ven. Pero cuando lo hacen, algo pasa. Días después, comencé a sentir cosas raras en mi casa. El televisor se encendía solo en la madrugada, los vasos en la cocina vibraban ligeramente, como si alguien pasara caminando cerca. Lo peor eran los golpecitos en la ventana de mi cuarto, justo a las 3:33 de la mañana. Siempre 3 golpes. Siempre la misma hora. Una noche me armé de valor y salí al patio con una linterna. No había viento, no había nadie, pero el aire olía a humedad, a tierra vieja, como cuando abres un ropero cerrado por años. Y entonces, al dirigir la linterna hacia la calle, la vi de nuevo. Estaba frente a la casa número 68, con la muñeca en los brazos. No se movía. Solo me observaba. Quise gritarle algo, pero cuando di un paso, desapareció. Como si la neblina se la hubiera tragado. Me quedé temblando un buen rato, y lo más perturbador fue que al volver a entrar a mi casa, la muñeca estaba dentro de mi sala, apoyada en el sillón, toda mojada. Llamé a mi hermana, le pedí que viniera a quedarse unos días. Cuando llegó, apenas cruzó la puerta, se puso pálida. Dijo que sentía una presencia muy pesada, que el ambiente se sentía como si algo estuviera observando desde las esquinas. Esa noche, ella también escuchó los golpecitos en la ventana. A la mañana siguiente, se fue y me dijo que no volvería jamás. Intenté tirar la muñeca. La metí en una bolsa y la llevé a un baldío al final de la calle. Pero al día siguiente, cuando regresé del trabajo, la muñeca estaba otra vez en la casa, ahora sobre mi cama. Después de eso empecé a tener sueños. En ellos, la niña me hablaba, pero su voz no salía de su boca, sino de todos lados, como si la casa entera hablara. Me decía, juega conmigo, solo un rato. En los sueños yo no podía moverme, solo veía cómo me tomaba de la mano con esos dedos delgados y fríos. Decidí ir a hablar con un sacerdote de la parroquia cercana. Le conté lo que pasaba. Me dijo que no era la primera vez que alguien de la zona hablaba de esa niña, que en los años 70, en esa misma casa, una familia perdió a su hija en un incendio. Nunca encontraron el cuerpo. Desde entonces, los vecinos veían una silueta en el ventanal cuando había neblina.
Le pedí que bendijera mi casa. Lo hizo. Pero esa misma noche, los golpes regresaron. 3 golpes, exactamente a las 3:33. Y esta vez, una voz detrás de mi puerta susurró: ya jugamos, ahora tú te escondes. Desde entonces no duermo tranquilo. No sé si fue una alucinación o algo que realmente está aquí. Lo único cierto es que cada madrugada, cuando paso por el número 68, siento que alguien me observa desde el ventanal. Y aunque no la veo claramente, puedo distinguir una mancha blanca moviéndose detrás del cristal. He pensado en mudarme, pero esta calle es mi vida. Aquí crecí, aquí tengo todo. A veces me digo que fue mi imaginación, pero luego, cuando amanece y encuentro huellas pequeñas en el lodo frente a mi puerta, me convenzo de que no estoy solo. No sé si esa niña busca compañía, venganza o simplemente no se dio cuenta de que ya no pertenece a este mundo. Lo único que sé es que la casa sigue ahí, en el número 68 de la calle Moctezuma, y cada vez que la neblina baja, su silueta vuelve al ventanal, meciendo su muñeca, esperando que alguien más pase y la mire. Y si algún día pasas por ahí, no levantes la vista. Porque si la ves, te seguirá hasta tu casa. Dicen que en Veracruz, el miedo no se cuenta, se respira. El viento que viene del mar lleva murmullos antiguos, promesas rotas y nombres que ya nadie debería pronunciar. Al caer la noche, los cerros despiertan, y entre los cañaverales se escuchan los pasos de quienes juraron no volver. Algunos dicen que las leyendas son solo cuentos para asustar a los niños. Pero los que han sentido un aliento frío detrás de ellos saben que aquí, los cuentos siguen vivos. Si alguna vez visitas estos lugares y sientes que alguien te observa desde los árboles, no corras. Solo guarda silencio y recuerda que en Veracruz, lo que parece dormir, todavía sueña contigo. Cuéntanos tu historia paranormal, podría ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Así formarás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte. Pero cuidado, escúchalo solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.